El Instituto de Derechos Humanos acaba de anunciar que tiene un nuevo director. Se llama Ljubicic, un hombre asociado al mundo de la izquierda, naturalmente. Eh, y eso nos hace ver eh, cómo se viene indudablemente el activismo y el desorden para el próximo gobierno. Ya le ocurrió al gobierno de Piñera y con esta designación claramente el gobierno comienza a orientar su estrategia respecto de, abandonando el gobierno, no darle tregua como oposición a el próximo gobierno. Así se ve más o menos el movimiento que está haciendo el gobierno a través de esta designación en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y esto entonces nos pone de nuevo en una situación en la cual eh, la fuerza pública queda o va a quedar indudablemente que en parte atada de manos y por otro lado también siendo objeto del ataque de esta entidad pública, ¿cierto? Que más que velar por los derechos humanos de la sociedad en su conjunto, lo que ha hecho y lo que ha mostrado a través del tiempo de manera consistente es tratar de proteger eh, a ciertos grupos, ciertos políticos y activistas que están detrás de gran parte de los desórdenes, de los actos de violencia y de destrucción que acompañan a las llamadas a manifestarse en la vía pública. Eh, y esto se ve claramente porque aquí lo que ha ocurrido es que tanto de esta institución como de algunos centros de investigación que están vinculados a cierto sector académico que podríamos llamar del humanismo cristiano, es que tras estas dos palabras, bellas palabras que podríamos decir de humanismo y cristianismo o humanismo y Cristo, ¿cierto? Se esconde toda una estrategia, toda una urdiembre eh, de gente que básicamente lo que hace es atacar por la vía del desorden en la vía pública, eh, y a través de la protección de esta gente que se dedica, digamos, a los destrozos eh, y a alterar el orden público, a poner en jaque eh, a las fuerzas de orden y seguridad que el país tiene eh, para cautelar su soberanía y también el Estado de Derecho. A propósito de los dichos que tuvo no hace tanto ¿cómo se llama? El candidato Kaiser, que entiendo están buscando demandarlo, el oficialismo está buscando demandarlo en el Tribunal Constitucional, y las expresiones que también fueron objeto de ataque de Evelyn Matei hace unas semanas atrás, conviene, digamos, aclarar algunas cosas que son como muy elementales, pero que conviene aclararlas, digamos, porque por elementales se dan por entendidas y por lo tanto mucha gente finalmente no la comprende, eh, aunque en su sentido interno evidentemente ellos tienen una convicción clara. ¿Y cuál es la convicción clara? Que cada uno de nosotros, todos los habitantes del país, de Chile y en cualquier parte, todas las personas evalúan sus propias actuaciones considerándolas como una actuación buena o una actuación mala, ¿cierto? Dependiendo de el propio juicio que su conciencia tiene de los actos, la valoración propia que cada uno hace de sus actos, ¿cierto? Y eso es algo muy propio, muy íntimo, que, que de alguna manera está estrictamente vinculado con la conciencia que cada uno tiene de sus actos.
con esa misma conciencia que tenemos de nuestros propios actos para juzgar si algo que hemos hecho es bueno o si algo que hemos hecho es malo, si lo consideramos bueno o lo consideramos malo, si lo consideramos correcto o lo consideramos incorrecto, con esa misma capacidad que nuestra conciencia tiene para juzgar nuestros propios actos, juzgamos también los actos de los terceros, ¿cierto? Y juzgamos una actuación como correcta o como incorrecta, una actuación como buena o como mala. Eso es muy propio de los seres humanos, de las personas, está vinculado con nuestra conciencia y es un derecho que tenemos cada uno de nosotros, digamos, ¿ya? Y se debe respetar también nuestra libertad de conciencia, así como se respeta la libertad de culto, nuestra libertad de conciencia también se debe respetar, es un derecho ganado. Y en ese sentido, así como nosotros podemos juzgar nuestras actuaciones, también podemos juzgar otras actuaciones, las actuaciones de terceros. Entonces, usamos el mismo método. Esta actuación es correcta o incorrecta, esta actuación es buena o es mala. La mayoría de las personas en general, sobre todo en el mundo occidental, tenemos muy arraigada por la educación, por la religión, la idea de la ética entendida como la ética de los valores, eh, digamos, tradicionales y cristianos, digamos, tradicionales o clásicos, que eran los 4 valores, ¿cierto?, de los que hablaba Platón: la fortaleza, perdón, la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia, que esos eran los 4 valores del mundo clásico, ¿cierto?, que están presentes ya en Sócrates, Platón y Aristóteles, y luego se agregan los valores que son los valores del mundo cristiano, ¿cierto?, que a estos 4 valores clásicos se agregan los valores cristianos que son de las virtudes, que son de la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, y estas son teóricamente los valores y las virtudes que defiende el mundo llamado del humanismo cristiano, ¿ya? Sin embargo, esos valores, esas virtudes que se cultivan desde la antigüedad y desde la antigüedad en adelante, ¿cierto? Son las que en el mundo occidental la mayor parte de nosotros se mueve en ese ámbito. Pero hay que decir que quienes han estudiado la ética y la moral han descubierto que esa aproximación de estas 7 virtudes, ¿cierto?, cardinales, las 4 clásicas más las 3 cristianas, las 7 virtudes cardinales, de alguna manera corresponden a un tipo de ética, a un tipo de pensamiento, ¿ya? Y ese tipo de ética o pensamiento se conoce como la ética perfeccionista. Ahí estos valores actúan como una guía para orientar nuestra conducta. Sin embargo, no es la única ética que existe. También existe una ética que se llama ética hedonista, ¿ya? O también se puede llamar la ética del egoísmo, que consiste básicamente en el juicio que cada una persona hace a partir de las actuaciones propias o la evaluación de las actuaciones de terceros en función de sus propios intereses y en función de sus propios valores, ¿de acuerdo? Entonces, desde el punto de vista egoísta, existe esa ética que se conoce como la ética del hedonismo, ¿verdad? También el hedonismo muy antiguo, digamos, es posterior a, al pensamiento socrático y se considera a Epicuro uno de los maestros postsocráticos, el epicureísmo, digamos, como el fundador del hedonismo como lo conocemos en la actualidad, digamos. Pero también existe la posibilidad de ver las actuaciones propias y las actuaciones del conjunto o de otros desde una ética que se conoce como un hedonismo universal o también llamado el utilitarismo. Entonces,
aquellas personas que han estudiado la ética y la moral, de alguna manera han llegado a la conclusión de que existen tres maneras de aproximarse para valorar las actuaciones propias y o las de terceros. Una es la egoísta, individual. La otra es, con la que partimos esta conversación, la tradicional cristiana, ¿cierto? Es una ética perfeccionista. Y la otra es una ética hedonista universal o utilitarista. Son básicamente esto lo llamó Sidgwick, Henry Sidgwick lo llamó los métodos de la ética, son estos tres tipos de ética. Entonces, lo que ocurre acá es que el Instituto de Derechos Humanos en Chile y el liberalismo en general, y en esto se unió a la izquierda internacional, lo que ha hecho es tratar de imponer por la vía del Estado que todos adhieran, que todo el mundo adhiera a la ética perfeccionista. Y la ética perfeccionista, que considera estos 7 valores tradicionales de los que hablé, los 3 cristianos más los 4 clásicos, tiene el grave defecto de que tiende a colocar un valor como fin en sí mismo y como un bien absoluto, ¿de acuerdo? Entonces, y además incurre en otro problema que confunde lo bueno con lo correcto. Esto es muy propio y duró hasta los fines de la Edad Media, cuando recién aparece la modernidad, y la modernidad, el pensamiento moderno, separa lo que es correcto de lo que es bueno, ¿verdad? Pero en este pensamiento tradicional, digamos, de los humanistas cristianos, lo que hay es una adhesión firme a este credo, que existen derechos, o más bien que derechos, que existen bienes absolutos, ¿verdad? Y que, por ejemplo, se debe hacer justicia aunque se caiga el cielo, ¿verdad? O se debe decir la verdad, incluso si eso significa que, por decirla, gente inocente deba perecer, pero lo importante es decir la verdad. Entonces, esta idea, que es de origen socrático, es una manera de entender la ética, y quienes adhieren a esta ética quieren obligarnos entonces a aceptar que, aunque hayan actos subversivos en los estados que claramente amenazan la existencia misma de ese estado, no se pueda tomar ninguna medida de fuerza, de protección del Estado, contra quienes atentan contra él por la vía de la subversión, por la vía de la sedición, por la vía de actos terroristas o por la vía de la violencia, que luego deriva en otros efectos peores para la sociedad. Y entonces, cuando esta posición, luego de los crímenes que cometieron los nazis contra los judíos, contra los gitanos y contra todos quienes ellos consideraron inferiores, estos crímenes que se hicieron de manera industrial, salieron a la luz pública, entonces los países de aquel entonces, finalizada la Segunda Guerra Mundial, hicieron una declaración, ¿cierto?, respecto de defender y proteger los derechos humanos. Pero evidentemente que esto tiene su límite, porque cuando se han estudiado la ética perfeccionista, se comprueba que es imposible respetar siempre y a todo evento los valores como si fueran absolutos, por lo mismo que acabo de decir hace un momento, porque usted eventualmente, si usted quiere defender un valor como absoluto, se encuentra prontamente atado de manos para resolver situaciones o problemas en las cuales, si usted persiste en esa vía, lo único que va a tener como resultado es la destrucción de su propio Estado, de su propia sociedad. Y eso es algo que ningún, digamos, jefe de Estado debiera aceptar, y la sociedad tampoco debiera aceptarlo. Entonces, ha ocurrido una suerte de chantaje, se ha aprovechado cierto mundo, ¿cierto?, de esta declaración que hacen los países condenando esos crímenes brutales sin razón ni sentido que se cometieron contra gitanos, contra judíos y contra otras poblaciones,
por considerárselos inferiores, con la represión justa y necesaria que necesitan hacer los estados para mantener el Estado de Derecho y para asegurar la existencia misma de ellos. Y entonces existe y nace, ¿cierto?, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, esta declaración lo que hace es impone deberes a los estados que son signatarios, y de ahí hacia abajo podríamos decir a los funcionarios que son parte de los estados, y son los estados los que han suscrito, ¿cierto?, esta declaración. Sin embargo, los ciudadanos no estamos obligados a pensar igual que ellos, y porque ya lo acabo de decir, podemos tener una ética distinta, una ética individualista, egoísta, que valora lo correcto, lo incorrecto, lo bueno y lo malo desde su propio interés. Y eso, como se ha mostrado, incluso la religión misma, la Biblia misma, acepta, y como decimos en Chile, la caridad parte por casa. De modo que es racionalmente correcto actuar desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, desde esa ética, hacer juicios respecto de las propias actuaciones como la de los demás. Y así entonces resulta que el golpe militar, juzgado desde la perspectiva individual, ¿cierto?, visto amenazada la propia existencia, la propia propiedad de las personas, ellos pueden haber juzgado que era efectivamente necesario intervenir y acabar con ese gobierno, que era un gobierno electo, pero que había llevado la situación eh, política del país a un punto de quiebre. Entonces, racionalmente, la religión y la filosofía, el pensamiento racional, acepta que se pueda considerar como una acción justa poner fin a un gobierno de ese tipo. También se puede mirar desde el punto de vista de una ética utilitarista, ¿cierto?, que en el fondo ve que una mayoría se beneficia con el fin de un estado de desorden y de violencia política que está llegando a un punto de no retorno. La sociedad misma se encuentra dividida, y eso es peligroso para la existencia del Estado. Y por lo tanto, se puede, desde un hedonismo eh, eh, universal o desde el utilitarismo, también considerar que es lo mejor para todos acabar de una vez con un gobierno que se considera se ha salido de los márgenes de la ley, y además está llevando al país a una peligrosa división que puede terminar, digamos, acabando con la existencia del Estado mismo como se le conoce. Y luego está entonces la ética perfeccionista, que es esta ética que adhiere, como digo, al credo humanista cristiano. Uno debería pensar y tendería a pensar que el humanismo cristiano debiera ser lo más reflexivo, lo más caritativo, y por lo tanto atribuirle de alguna manera atribuirle ciertas virtudes que nosotros consideramos que son propias del cristianismo, por de pronto la caridad, la fe, la esperanza, ¿cierto? Y estos otros valores que vienen de la antigüedad, la prudencia, la justicia, etc. Pero lo que vemos es que en la práctica ahí se esconde un grupo importante de gentes que básicamente son violentistas, sediciosos, etc. Y esa gente nos quiere imponer esa ética que es, desde cierto punto de vista, una ética que aspira a la perfección continua de la naturaleza humana, ¿cierto?, siguiendo estas virtudes, que de alguna manera el estudio de las mismas demuestra que, sin embargo, no son posibles llevar a cabo en un 100%, porque las circunstancias, porque las situaciones cambian, y por lo tanto lo que en algún momento parecía bueno, en otro momento puede no serlo, ¿ya? Y entonces esto es el chantaje, ¿cierto?, de estos grupos, y esta es, digamos, la racionalidad que ellos
colocándose en la posición de defensores de esta ética perfeccionista, cuyos valores son absolutos, aunque se caiga el cielo, ¿verdad? Hacer justicia o decir la verdad, aunque el cielo se venga abajo y caiga quien caiga, es la que ellos quieren llevar adelante. Y por lo tanto, no tenemos por qué aceptar ese chantaje. La ciencia política reconoce no solamente el pensamiento liberal como una doctrina política que tiene sus propios principios y que puede seguir ese camino, sino que también reconoce el realismo político. Y el realismo político es el que pone en su debido lugar la valoración de las distintas situaciones, la valoración respecto del estado interno que tienen los distintos estados y de la protección de ese estado mismo y de las leyes y del estado de derecho y del orden y de la prosperidad dentro de ese estado. De modo que el liberalismo en ningún caso es la única, por decirlo de alguna manera, doctrina política a la cual todo el mundo está obligado a seguir. Por de pronto vemos que Estados Unidos, los países europeos, el propio Putin, lo que hacen de alguna manera es decir o reivindicar que las batallas se hacen por leyes y por la fuerza. Y a veces las leyes no son suficientes, y cuando las leyes no son suficientes, lo que corresponde es usar la fuerza. Cuando la oposición política interna comienza a usar la fuerza y la violencia, y ya no las leyes, lo que corresponde entonces a quien está a cargo del gobierno es asegurar el imperio de la ley, y para eso tiene el instrumento de la fuerza y que debe servirse. Y esto es muy claro para que entendamos que los parlamentarios podrán exigir de todo el mundo que está obligado por la declaración, por la firma o adhesión del Estado chileno a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a tener que aguantar y tolerar los desórdenes, la violencia, las sediciones, ¿cierto?, dentro del Estado. Pero los ciudadanos que tenemos nuestra propia ética y nuestra propia valoración de nuestros actos y de los actos de terceros, no estamos obligados a hacerlo. Y eso es importante que lo tengamos súper claro, porque en el caso de que esperemos haya cambio de gobierno, lo que vamos a tener ya con la designación de este Lubitich en el Instituto Nacional de Derechos Humanos es un ataque, es el ordenamiento, la planificación de una serie de actos de violencia que se vienen para impedir que un eventual gobierno de la oposición pueda llevar adelante su programa de gobierno con éxito. Y por lo tanto, lo que hay es una ya disposición táctica de las futuras manifestaciones y revueltas que se pretenden hacer en caso de que la oposición gane el próximo gobierno. Así que eso, cada uno tiene en su conciencia libre la capacidad y el derecho de juzgar las actuaciones propias y las actuaciones de terceros. No somos funcionarios del Estado que hemos signado, que hemos firmado una declaración universal, aunque en términos generales la podamos compartir. Y la doctrina liberal, desde donde se derivan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no es la única doctrina que explica las actuaciones políticas. El realismo político también las explica, y el realismo político da cuenta que también es necesario cautelar la protección del Estado, y a veces el Estado tiene que tomar medidas drásticas, y esas medidas drásticas a veces pasan por ajusticiar a personas que, lejos y fuera totalmente del Estado de Derecho, lo que buscan es la destrucción del Estado mismo como se le conoce, ¿ya? Y eso es algo que no tenemos por qué aceptarlo ni permitirlo. Y tenemos que tener nuestra conciencia tranquila. Eso. Así que tengan buen viernes, y hablamos de otra cosa en otro momento. Sobre todo algo que me tiene, digamos, interesado, que quiero compartir con ustedes, tiene que ver con las famosas estrategias regionales de desarrollo. En agosto, en Concepción, va a haber un encuentro nacional de todos los gobernadores regionales,
Y en la presidencial, hace como un mes atrás más o menos, algo se habló de desarrollo, algo se habló de las regiones, pero esto ha quedado totalmente ya en segundo o tercer plano. Tenemos en las regiones dos tipos de autoridades, el gobernador regional y los parlamentarios. Entonces los parlamentarios ahora van a entrar en una época de prometer el oro y el moro, ¿cierto? Los gobernadores regionales ya tienen sus gastos aprobados, digamos, sus presupuestos para invertir durante el año, y lo que se ve es básicamente un continuismo, una continuidad que no tiene ninguna luz de poder generar nuevos ingresos, nuevas actividades productivas que permitan sacar a las provincias de cada una de las regiones del letargo en el que se encuentran, salvo aquellas que son puntuales y que son más pujantes en el área, por ejemplo en el norte, como es la explotación minera, o en algunas zonas agrícolas donde también hay exportación de agroalimentos. El resto está completamente excluido y mirando, digamos, desde la tribuna, como estos otros sectores son los únicos que en verdad tienen un dinamismo y están generando ingresos y están de alguna manera, bien o mal, entregando un beneficio para la gente que participa de esos mercados exportadores. De eso nada se dice, nada se habla, y por supuesto los parlamentarios que viven en su propia burbuja están pensando en prometer, eliminar la UEF, como digo, prometer el oro y el moro, y pensando en su reelección que viene a fin de año. Y cuál es el mejor candidato para sacarse la foto para poder asegurar su reelección. Entonces, de eso quiero hablar, pero eso es historia, eso es harina de otro costal, y lo vamos a comentar en otra oportunidad. Que tengan buen viernes.